¿Quién era que me había preguntado? Lo del... Yo, Facundo. Pará. Facundo. Sí. Ok. No sé cuál. Este es un práctico que había puesto en el semipresencial del 2017. Acá. Mira, a veces, para que tengas una idea, el ejercicio 9, o sea, todas esas partes, la parte E es concluir que si es raíz primitiva módulo P cuadrado, entonces es raíz primitiva módulo P a la K. Claro, no es tan inmediato, digamos. O sea, es como que probar ciertas cosas, ¿viste? Ciertas cosas de congruencia, ¿viste? O sea, ciertas propiedades. O sea, digamos, es calcular potencias y probar que entonces se cumple módulo P, digamos, módulo P a largo, se cumplen estas propiedades. Es como que tiene que ser re guiado para llegar a lo que querés. Pero no tiene mucha dificultad, por eso lo sacamos, porque en realidad es como que las cuentas que hay que hacer son medio engorrosas, pero no son más que calcular potencias y probar algo por inducción. Okay. No aporta mucho. En realidad se prueba por inducción teniendo un poco de idea qué es el camino para probarlo por inducción, digamos. Gracias. De nada. Espera que tengo que... Perfecto. Bueno, chiquitines, ¿quién tiene otra pregunta? ¿Melanie se estaba callada? No, es que tengo dudas del 8 y el 9, creo que lo tenés en YouTube. Que las dudas que tengo, tipo, no terminé práctico y a ver, tipo, me conecté a ver qué hacían los otros. Y las dudas... ¿Las hizo Santiago? Ahí te escucho re mal ahora. ¿Y no querés preguntarme alguna? Ay, pará que te escucho re mal. A ver, alguien más que hable. En YouTube. Hola. Ahora sí, a ver, Melanie. Tenía que saber sí o sí. Melanie, recién ahora te estoy empezando a escuchar. No sé ustedes si la escuchaban bien a Melanie o... No, todo robótico. Todo robótico. Eso, te decía, quería un súper resumen de esos que haces a veces, pero estás esperando que soy el empeñador. Pero estás haciendo algo que sobre raíces primitivas es medio lo que... Es medio básico, medio... bueno, ahora cualquier cosa, vemos si quedan preguntas y cualquier cosa hacemos eso. Sí, podés hacer un resumen ahí, alguna propiedad maestra que después, tipo, sacar bueno, ahora todo. primero vamos a ver si Facundo y Nicolás tienen alguna pregunta. No, yo tenía solo esa nada más. Bien, ¿Facundo? No. Yo por mi parte no. Bueno, entonces, déjame pensar qué les quiero decir. Aguántenme un segundito.
Bueno, como les decía, me parece que, digamos, que las cosas que hay que saber de raíces primitivas, por lo que estuvimos hablando, bueno, con Melanie no hablo mucho, pero con lo que estuvimos hablando del resto, medio que no veo mucho resumen para hacer, pero está, o sea, las cosas que me parecen importantes. Entonces, ¿todos tienen claro alguna definición de raíz primitiva? Empezamos por ahí. Sí. Sí. Yo llegué hasta el ejercicio 8 o 9, por ahí. Pero me No, parece está bien, Melanie, todo lo otro. Ok, entonces, pero no, tipo, mi problema es que me está pareciendo súper, tipo, mecánico, ese práctico, y demoro pila en hacer la las parte de cosas. probar que algo es raíz primitiva es bastante mecánico, sí. Entonces, Tipo, está bien. lo más importante sobre raíces primitivas, ¿tá? ¿Qué es raíz primitiva? Módulo n. Entonces, está. Sí, solo sí, digamos, UDN está generado por el G, ¿no? Por la clase del G. Entonces, para mí o sea, lo que hace un tiempo empecé a hacer hincapié, en lo que empecé a hacer hincapié es que el orden de G es phi de n, voy a poner acá, phi de n, el orden de G en UDN, ¿no? Entonces, lo que después de corregir, de ver varios, de estar varios años y corregir parciales, en lo que más hago hincapié cuando hablo de raíces primitivas es que para probar que algo es raíz primitiva hay que probar que ciertas cosas no son uno. Nunca tenés que probar que algo es uno. ¿Ah? Porque que el orden sea phi de n, o sea, capaz que todos lo tienen claro esto, ¿no? O sea, que el orden de un elemento sea phi de n, o sea, esto quiere decir, obviamente, que G es coprimo con n, porque G tiene que estar, ¿no? En UDN. ¿Está bien? O sea, que UDN esté generado por G quiere decir que G es coprimo con n y en UDN el orden de G es phi de n. ¿Está bien? Entonces, capaz que es una estupidez lo que les voy a decir, o sea, que lo tienen clarísimo, pero... O sea, una raíz primitiva módulo n es algo coprimo con n, y que el orden sea phi de n son dos cosas, ¿no? O sea, que G a la phi de n de 1 y que si D es distinto de phi de n y divide a phi de n, G a la D no de 1. ¿Sí? O que para todo número menor que phi de n no de 1. ¿Ah? Entonces, o sea, si ustedes en cualquier otro grupo tuvieran que probar que el orden de G, que el orden de un elemento es este número, ¿tá? Tendrían que probar esas dos cosas, que se elevan G a la phi de n les da 1, y que si lo elevan a otra cosa más chica o algún divisor no les da 1. El tema es que cuando están en phi de n, ¿sí? Cuando están en phi de n, o sea que G es coprimo con n, esto es el teorema de Euler. Sí. ¿Está bien? O sea, esto no hay que probar nunca, no hay que probarlo. Que te da 1. Porque es Euler. O sea, eso se cumple siempre. ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que siempre intento que les quede claro es que para probar que algo es raíz primitiva, además de ser coprimo, lo que hay que probar es que ciertas cosas no son 1. Nunca hay que probar que algo es 1. Porque la que tiene que ser 1 es 1 por el teorema de Euler. ¿Ah? Capaz que les resulta choto esto, pero este hincapié lo hago después de varios años de corregir, y que si va a probar que tal cosa es raíz módulo 11, hacen una hora de cuentas para probar que G a la 10 es 1, y G a la 10 es 1 por Euler, ¿está bien?
Es más, Claro. todo elemento coprimo, o sea, esta lo cumplen todos los elementos. Todos los elementos coprimos con n. ¿Ah? Porque esto se cumple solo por ser coprimo. ¿Ah? Entonces, la particularidad de las raíces primitivas es esta, es el que no de uno antes, para los divisores. ¿Está? O sea, para probar que algo es raíz primitiva, nunca tienen que probar que algo es igual a 1, tienen que probar que ciertas cosas no dan 1. ¿Ah? Que para los divisores, que no llegas antes, o sea, que para divisores de phi de n no da 1. Está. Bien, entonces, esperen que ahí veo que... bueno, y después sobre raíces primitivas es como, me parece que las cosas que usan, o sea, las cosas que usan, o sea, que se usan bastante en el práctico, es eso, ¿no? Digamos, de que entonces UDN agarrar cualquier X en UDN es lo mismo a decir X, agarrar una potencia de G, digamos, módulo N, ¿no? Módulo P. Módulo N, porque hay otros casos salvo P, donde pueden existir. Bueno, ahora hablo de eso. Espera que esto. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí, En UDN, ¿no son dos generadores? no, Bien. no, ponele. Suponete, no, porque pensá en la fórmula esta que vimos hoy, ¿no? Que el orden de G a la K, solo el orden de G a la K es el orden de G dividido el máximo común divisor entre el orden de G y K. ¿Sí? Sí. Entonces, después que tenés una raíz primitiva, para que el orden siga siendo el mismo, el exponente tiene que ser coprimo con el orden de la raíz primitiva. Claro. Por eso el fin. Claro, que si no- En U de 11, ponele en U de 11, ¿no? Si tenés una raíz primitiva, vamos a U de 11. Bueno, antes de seguir, lo otro, vieron que puse G es raíz primitiva, módulo N, sí, solo sí, G es coprimo con N, ¿sí? Y G a la D no da 1 para todo divisor de phi de n que no sea phi de n. ¿Sí? Entonces, algo que se vio, no sé si en el teórico o en el práctico, es que basta probar con algunos divisores, ¿no? Con los divisores, o sea que en realidad basta comprobar que no es 1 para algunos divisores en particular de phi de n, que es phi de n dividido un primo. O sea, ese creo que es el ejercicio, es uno de los primeros ejercicios del práctico. Sí, solo sí, G a la phi de n sobre Q no da 1. No da 1 mod n con Q'. Obviamente que divide. Que divide a phi de n. Entonces, que basta comprobarlos con eso. ¿Sí? No hay que probar para todo divisor. ¿Sí? Básicamente eso es, porque cualquier divisor de phi de n, ¿sí?
cualquier divisor, para llegar a un divisor de phi de n, a phi de n lo tenés que dividir entre algún número. Entonces, lo tenés que dividir entre por lo menos algún primo. ¿Sí? O sea, Ujú. entonces, básicamente cualquier divisor va a ser divisor de alguno de estos, de sacarle por lo menos un primo. Capaz que le sacaste más, que a D le sacaste más. ¿Tá? Entonces, cuando agarras un divisor, va a ser divisor de alguno de estos. Entonces, si esto no da uno, para D tampoco. Bien. O sea, si G a la 20 no da 1, G a la 10 tampoco puede dar 1, porque si no a la 20 te daría 1. ¿Ah? Entonces, es como en cierto sentido probar los divisores, lo probás para los divisores más grandes. ¿Ah? Entonces, Andy, vamos con el caso 11. ¿Ah? Ah, En U de, o sea, U de 11. ¿Ah? Vamos a ver si 2 es raíz primitiva. ¿Sí? O sea, coprimo, está bien, ¿no? Es coprimo con 11. ¿Sí? sí, Phi de 11 es 10. ¿Sí? sí, Así que 2 es raíz primitiva. Módulo 11. Sí, solo sí. Los divisores, o sea, ¿sí? Esto es 5 por 2. Sacarle un primo es 5 o 2. Bueno, justo en este caso son todos los divisores. ¿Sí? ah, 2 es raíz primitiva, sí, solo sí. 2 a la 2 no te da 1. Módulo 11. Y 2 a la 5 no te da 1. Módulo 11. claro. ¿Ah? Y bueno, 2 a la 2 es 4, que no es 1 módulo 11. Y 32, Y 2 a la 5, que es 32, módulo 11, es menos 1. O sea, ¿ven? Es 30, 33, es claro, menos, claro, claro, 30, es menos 1, es menos, menos 1 menos, módulo. ¿Está? Distinto de 1. ¿Está? Así que es raíz primitiva. ¿Está? Ahora, fíjate, por ejemplo. Entonces, el 2 es raíz primitiva. y tenés que hacer eso para cada representante de cada clase. No, porque después que tenés una, vamos a hallar todas las raíces. Vamos a hallar Ah, todas las está. raíces. Está. Vamos a hallar todas las raíces, módulo 11. ¿Está? Todas las raíces primitivas, módulo 11. ¿Está? Ah, Entonces, lo que te decía, o sea, cualquier X en U de 11, el X va a ser 2. Ahora, como sabés que 2 es raíz primitiva, va a ser 2 a la K. Con K entre 1 y 10. sí, ¿Está? Entonces, y ahora vamos a lo de orden. O sea, para que X sea raíz primitiva, ¿sí? El orden de X tiene que ser 10. claro, tiene que generar todo el cosa. ¿Está? Entonces, esto quiere decir que el orden de 2 a la K, o sea, si X es 2 a la K, el orden de 2 a la K tiene que ser 10. Sí, ¿Sí? Que es el orden de 2. claro. Y vimos la formulita antes que el orden de 2 a la K es el Ah, orden de 2. ya, entonces tiene que sacar todos los comprimos todos los comprimos con el 10. Los K tienen que ser coprimos con el 10. Ahí va. Ah, Porque la formulita es esta, ahí o sea, va. 10. Tiene que ser, es 10 sobre el máximo común divisor entre 10 y K. Entonces, para que eso siga siendo 10, el Te queda denominador uno. tiene que ser 1. ¿Está? Bien, bien, bien. Entonces, y por eso es que tenés, entonces,
Por eso el FIDE. Entonces, eh, Ah, si K está entre 1, si K está entre 1 y 10, 2 a la K es raíz primitiva, módulo 11. Si solo así, denomina el máximo común divisor entre K y 10 es 1. ¿Sí? O sea, si solo así, K es 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. claro. Que te da, Y fíjate que el cardinal, ¿sí? que te Esto, da 3, que te da 3, que tiene cardinal igual a 4, 4, ahí va. 4 es FI de 10. No, pero el FIDE 4 es 3, ¿no? A ver, No, pero lo importante es que tenés 4 posibles exponentes. ¿Sí? ah. Los K son 4 posibles. ¿De dónde vinieron esos 4? Porque tiene que ser coprimo con 10. Que es el Entonces la FIDE, cantidad que tenés va a ser la cantidad coprimos con 10. O sea, FI de 10. claro, que es FIDE 2 por Que FIDE es FI, 5. claro, ahí va. Porque es FI de 5 por FI de 2. O sea, que es 4 por Que 1. te da 4, que te da 4 por 1. ¿Ah? O sea, este 4 vino de FI de 10, de contar los coprimos con 10. Y el 10 vino del orden de U de 11. O sea, de FI de 11. ¿Ah? Y ahora te queda ver, ya sabes cuáles son. Ahí, Claro, entonces el conjunto de raíces primitivas, módulo 11, son los coprimos, claro. estos son los exponentes. O sea, son 2 a la 1, 2 a la Pero 3, 2 a la claro, 7 y 2 a la 9. Está pero módulo están 11. identificados ahí en el conjunto de coprimos con el 10. Los No, exponentes, ahí va. Los exponentes son coprimos con el 10, con el orden yo del 2. ahí va, yo lo tenía identificado. ¿Está? Entonces, solo estas 4 te generan U de 11. Claro, no sé por ¿Ah? qué. Fíjate, y si no, aparte fíjate, ¿no? Si Sí, agarrás, aparte no tiene sentido la cantidad de teoremas que estamos viendo si fuera. claro, pero aparte fíjate, el generado por el 1 es solo el 1. ¿Sí? Sí, El generado por el 31, no, módulo 11, perdón. El generado por el 10, que es menos 1, mm, tenés el 1 y el 10, porque 10 al, claro, ¿sí? Porque 10 al cuadrado, que es 100, es 1. claro, Fíjate el 4, el orden del 4, o sea, es el orden de el 2 a la 2. ¿Sí? claro, O sea, es el orden del 2 dividido el máximo común divisor entre el orden del 2 y el exponente, que es 2. Este 2 es este 2. O sea, 10 sobre el máximo común divisor entre 10 y 2. claro, que te da 2. O sea, claro, o sea, 5. 10 dividido 2. Ah, sí, claro, O sea que cuando hagas el generado por el 4, vas a tener 5 elementos. ¿Ah? claro, que es distinto a la cantidad, de. ¿Ah? Por eso, son muchos menos la cantidad de elementos. O sea, si tenés, después que tenés si tenés uno, ¿ah? O sea, si ya sabés que tenés un generador, ¿sí? La cantidad de elementos en VN que te generan, ¿sí? Es la cantidad de lo que hicimos recién, de potencias de K, donde el máximo común divisor entre K y phi de N es 1. Sí, sí, ando medio lenteja hoy, pero sí, sí, O yeah. sea que la cantidad de coprimos, la cantidad de coprimos con phi de N. Ahí cuando pusiste el ejemplo me quedó mucho más claro.
Está, perfecto. Bueno, entonces, ya que estamos, porque estábamos haciendo el resumen, esto es importante, saber cuántas raíces y cómo hallarlas todas. O sea, después que tenés una, todas las raíces son esa elevado a cosas coprimas con el orden del grupo. Está full. Otra cosa que me parece importante es la formulita esta también. Digamos, la formulita del orden, que ya la usé 1000 veces. La que explicaste la demostración hoy. De la que hice la demostración hoy. Y bueno, y después saber, después que tenés una raíz primitiva, o sea, y después como cosa de resumen, bueno, un poco lo que decíamos en los últimos ejercicios, de que si P es primo, el conjunto de números del 1 al P-1, digamos, es congruente módulo P en algo, ¿sí? O sea, permutándolos en otro orden capaz. Con el conjunto de potencias de una raíz primitiva. Sabés que tenés de G a la 0, G a la 1, hasta G a la P-2. Donde G es raíz primitiva. Módulo P. O sea, que sea primo te dice existe una raíz primitiva. Entonces, si tenés que usar en alguna cuenta todos los números, en alguna cuenta módulo P, todos los números del 1 al P-1, es lo mismo que usar todas estas potencias de alguno. ¿Ah? Y bueno, y por último, es saber en los casos donde tenés raíces primitivas. ¿Ah? Me parece que UN, o sea, N tiene raíces primitivas, tiene raíz primitiva. Existen raíces primitivas. Módulo P, módulo N, sí, solo sí. Esto es lo que te decía Andy. O sea, para el primo igual 2, si N es igual 2 o 4. ¿Sí? Y después, si N es igual P con P', o N es una potencia de, impar, bueno, es lo mismo. P impar, primo impar, una potencia de un primo impar, o si es 2 veces esto. Lo pongo separado, por más que alfa igual 1 es esto. Entonces, para todo tengo que hacer la descomposición en primo. Solo en estos casos. Claro, solo si es el 2 o 4, un primo, o sea, un primo impar, una potencia de un primo impar, o dos veces eso. ¿Ah? Y después saber cómo a partir de que si tenés P' y tenés una raíz primitiva módulo P, ¿sí? ¿Cómo a partir de esa obtener para todos los otros casos de P? ¿Está? Entonces, cuando pasa esto, ¿sí? Módulo P cuadrado, ¿sí? Es o G, y si no es G, es G más P. ¿Ah? O sea, Profe, se me cortó la internet. está. Lo que decía, después, a partir de que tenés una raíz primitiva módulo P, ¿sí? Módulo P cuadrado, o Sí, eso sí. mismo es raíz primitiva, o sea que hay que calcular el orden acá. ¿Ah? No.
A ver. Entonces, si este tiene orden más chico, entonces esta es raíz primitiva. Una de las dos. O sea, si una no es la otra. Para que se me cortó, disculpame, se cortó el internet, no. O sea, vos dijiste que si es Yo raíz digo, primitiva de un después que tenés una raíz primitiva, módulo P, con de P' módulo, impar, ahí va, ¿está? distinto de vos. Entonces, módulo P cuadrado te puedes preguntar, G es raíz primitiva módulo P cuadrado, o sea, tenés que calcular las potencias, sí, algunas potencias ahí. ¿Está bien? Va. Entonces, la respuesta puede ser sí, o la respuesta puede ser no. Si la respuesta es no, entonces G más P es raíz primitiva módulo P cuadrado. Ahí va. ¿Ah? Entonces, si tenés que ver, si esta es raíz primitiva, ya tenés una, y si esa no es, esta es. O sea, una de las dos es. Claro. ¿Está? Y después, si tenés, y después, si tenés una raíz P o G más P, si tenés una raíz primitiva módulo P cuadrado, esa misma es raíz primitiva, o sea, esto va a ser G o G más P, esa misma es raíz primitiva, que es lo que me preguntaba hoy, creo, no sé, me acuerdo si creo que Facundo o Nicolás, esa misma te sirve para cualquier otra potencia. ¿Está bien? Si es del cuadrado, te sirve Sí. para cualquier O otro. sea, que solo tenés que fijarte si es cuadrado. ¿Ah? Y después, si hay sin par, o sea que coprimo con dos P, ¿sí? Con dos P a la K. Entonces, también es raíz primitiva módulo 2 P a la K. Es un ejercicio de práctica. ¿Ah? Sí, Y si eso es no. par, Para, ahora hablamos de eso. Y si es par, no está acá, porque no es coprimo con dos P a la K. Sí, es más. Pero si le sumás P a la K, ahora es impar, esto es raíz primitiva. Aplicar lo mismo del anterior, de arriba. Aplicás el de arriba, pero le sumás, le sumás P a la K. Entonces, si le sumás P a la K, ¿sí? Si le sumás P a la K, módulo P a la K es lo mismo. Claro. O sea, que sigue siendo raíz primitiva, pero ahora es impar. Claro. Entonces usa lo anterior. Claro. ¿Tá? Porque tiene que ser impar, porque si no nos coprimo con dos P a la K. Si no, no está el Claro. U de dos P a la K. Las raíces primitivas módulo 2P a la K tienen que ser impares, porque tienen que ser coprimo con este número en particular. Claro, si no te da todo 0, 0, 0, 0. Si no, no es un elemento, tiene que ser un elemento de U de 2P a la K. Los elementos de U de 2P a la K son, en particular, o sea, son números coprimos con 2P a la K. En particular, tiene que ser coprimos con 2. Eso me quedó haciendo un poco de ruido, pero está. Eso lo veré después en el teórico. ¿Qué parte? Porque, o sea, la parte de los elementos que tiene 2P a la K, de U, de 2P a la K. Los elementos de acá, de este grupo, Sí, ¿cuáles serían los representantes? son las clases de los números entre 1 y 2P a la K, que son coprimos con 2P a la K. O sea, U de N son coprimos con N.
Claro, son todos los restos, pero si no fuera, si no fuera impar, Por eso, ¿qué representante? si vos ¿Qué re- tenés, suponete, módulo 9, ¿no? O sea, 3 al cuadrado, módulo 9, ¿tá? Entonces, ¿cuánto queda? 4 minutos. Está. Vamos a ver si 2 es raíz primitiva, módulo 9. ¿Está? Entonces, phi de 9 es 3 al cuadrado menos 3. Es 6. Bien, bien. Así que 2 es raíz primitiva, módulo 9. Sí, solo así, bueno, es coprimo, ¿no? O sea, la parte de coprimo, todo bien. Y 6 es 2 por 3. 2 por 3. Así que 2 a la 2 no es 1. Módulo 9. Y 2 a la 3 no es 1. Módulo 9. ¿Está bien? Ah, Bueno, sí, esto es está 4. bien. Y esto es 8, así que ninguno te da 1. ¿Ah? Bueno, si yo quiero ahora hallar G, una raíz primitiva módulo 18. O sea, 2 por 9. Entonces teníamos que 2 es raíz primitiva. Módulo 9. ¿Está? Y entonces, ahora módulo 18. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Terminamos este y me pongo. Módulo 18. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, en particular, MCD de G y 18 tiene que ser 1. Y otras cosas. ¿Está? sí. Así que el 2 no puede ser raíz primitiva módulo 18 porque no es coprimo con 18. ¿Está? Entiendo, ahora sí. Lo que te dice el ejercicio, que cualquier cosa ahora nos conectamos de nuevo y lo hacemos, es que si te tomás, o sea, el 2 no te sirve. O sea, esta raíz primitiva, módulo 9, no te sirve. Pero si le sumás 9, ¿sí? O sea que módulo 9 es lo mismo. O sea, módulo 9 es el 2. ¿Está bien? Pero módulo 18 es otra cosa. ¿Sí? Sí, Lo que te dice, sí, esta sí. raíz primitiva no te sirve módulo 18 porque es par. Porque no es coprimo con 18. ¿Ah? Lo que te dice el ejercicio y el lema es que si le sumás 9, que sí, o sea, módulo 9 es lo mismo, pero ahora módulo 18 tienes otra cosa y es impar. Te dice que esto es raíz primitiva módulo 2 por 9. Claro, ahí va, ahora sí. Que es totalmente Si hubiéramos distinto tenido el 3, a lo o que... sea, lo que te dice, me conecto de nuevo, se acaba. Nos conectamos por una última vez en el otro, en uno nuevo. Bueno.